Y cuando uno tiene en su haber tantos cargos, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Le gusta que le digan ex embajador, ex ministro, precandidato, Juan Carlos? ¿Cómo prefiere? Juan Carlos, sin duda. Así me llamo desde chiquito, eso es lo que nunca ha cambiado. Eso sí, y por siempre se llamará Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido a Despierta Bogotá. Muchas gracias, feliz de estar aquí, de verdad, muy generoso. Bueno, pues definitivamente lo decíamos, ha sido una carrera muy rápida. Empezó usted además muy joven, pero desde chiquitico, y esto es algo que nos han contado todas las personas con las que hemos hablado, fue un ñoño, aplicado, juiciosísimo, el segundo lugar en el colegio. Eso es verdad. Lo grave es que nunca pude el primero, porque tenía un amigo que era mi mejor amigo, que era absolutamente brillante, a quien recuerdo con mucho cariño, y bueno, siempre eso sí hicimos el esfuerzo. Y sí, la verdad es que tal vez es un mensaje para los más jóvenes. La vida es de oportunidades y las oportunidades hay que aprovecharlas. Y el tiempo, el estudio, es uno que no vuelve. Así que todo lo que uno haga por aprender, por conocer un poco más, es un bagaje que le queda para toda la vida. Y de una u otra manera abre puertas y abre oportunidades. Así que ese mensaje para los más jovencitos, a estudiar. De verdad que sí, a estudiar. ¿Y cuál era su materia favorita, por ejemplo? Sabe que muchas, por ejemplo, siempre disfruté las matemáticas, sin ser necesariamente una persona tan aventajada en eso, pero las disfrutaba mucho porque la racionalidad que hay alrededor de las matemáticas permite comprender muchas cosas. La historia. Me encanta la historia, he sido un lector de historia e incluso por ahí tuvimos la oportunidad de escribir algún libro de historia con otra persona, con un verdadero historiador. ¿Historia de Colombia o historia del mundo? Me encanta la historia del mundo, me encanta la historia de Colombia. Últimamente me he interesado mucho más por la historia de Colombia porque es fascinante, hay mucho más de lo que uno se imagina y mucho por aprender, mucho para no repetir, pero definitivamente para no olvidar. Yo creo que eso es vital. Y la historia global me parece fascinante. Leo muchas biografías, he leído siempre mucho de la historia, como de cómo crecen las naciones y también cómo en últimas decrecen y fenecen a veces los imperios. Entonces siempre ha sido interesante. Una disciplina férrea, oiga, y perdóneme, que además tiene que ver con que le gustaba la carrera militar. Pero es que viene de una dinastía militar, más de 130 años. Eso es verdad. ¿Pero y qué pasó? ¿Por qué no se fue entonces por ahí? Pues mire, yo de verdad sí vengo de una tradición militar de muchos años. Crecí en cuarteles porque mi papá era un militar, era un soldado, mi madre una ama de casa, y recorrimos siempre toda Colombia, es decir, Palmira, La Guajira, Armenia, el Magdalena Medio, Melgar, en fin, todo el país o muchos lugares del país, gran experiencia. Cuando estábamos en los últimos años de colegio teníamos que prestar servicio militar y en el último año incluso me asignaron la responsabilidad de ser el brigadier mayor. Siempre digo que ese es el reto de liderazgo más difícil que me ha tocado en la vida, porque usted sabe lo que es ser un poco como como dicen ahora, el ñoño, el nerd del curso, manejando a los amigos de uno que son los rumberos, los avispados, los graciosos. Véalo ahí. Eso era un reto real. Ahí está. Y ese era el momento. Eso fue como en cuarto de bachillerato, noveno que llaman ahora, sí. Bien reclutica, bien recién comenzando el servicio militar. Una historia muy bonita. Ahí vivía con mis abuelitos en esa época porque mi papá estaba con mi mamá en alguna guarnición, tal vez en el Magdalena Medio o algo así, y fue una bonita experiencia. Pero para hacer esta historia corta, pues sí, siempre pensé que iba a ser militar, al final no lo fui, pero tal vez lo que sí me dejó eso fue un sentido de amor por el país, y de verdad que eso tal vez es lo que sí ha liderado y en cierto sentido gobernado mi vida, es hacer cosas pensando en el país, creer en Colombia, creer que el país sí puede hacer cosas importantes, soñar con un país que tenga peso y representatividad global. Y tal vez con esa motivación es que en los cargos que he tenido la oportunidad de desempeñar, pues como ministro de Defensa siempre tratando de maximizar, de hacer las cosas más importantes y relevantes, de hacer notar, en ese caso, nuestras Fuerzas Armadas en el exterior. Y como embajador en Estados Unidos, mostrando esta patria, la cultura, la música, la comida, pero al mismo tiempo proyectando con eso la llegada de inversión, la llegada de turistas, más presupuesto para el país, pero siempre con esa motivación. Colombia es el centro de las decisiones. Por eso fíjese que hoy terminamos en este movimiento que es ante todo Colombia. Ante todo Colombia, pero no nos adelantemos tanto porque vamos paso a paso y a mí me parece muy interesante. Primero le digo, ¿cafecito? ¿Le gusta? Sí. ¿Con azúcar, sin azúcar? Así solito, así gracias. solito, como los militares. Bueno,
usted nos decía, siempre pues estuvo ese amor, además en el colegio brigadier, pero a su papá no le gustaba para nada, le dijo, no quiso él que usted se dedicara a ser militar. ¿Por qué, siendo él además tan reconocido y habiendo hecho una carrera tan bonita en el servicio militar? Usted está mucho más informado de lo que yo pensaba. No. Hicieron toda la inteligencia, como dicen. Sí, mi padre nunca quiso que yo fuera militar. ¿Por Y qué? creo que yo diría que es un acto de amor de un papá, que uno solo con el tiempo lo entiende. Porque sabía precisamente lo duro que es la carrera de los militares. Y tal vez eso, cuando fui ministro, todavía me llenó de más admiración y más respeto por nuestras Fuerzas Armadas, porque la verdad es que es una carrera muy dura. Esto de estar lejos de la familia, esto de estar 24 horas todos los días del año, esto de tener que ir a exponer la vida, como lo vi tantas veces. Y hoy yo digo, cargo eso para siempre en mi vida. La responsabilidad de haber visto a nuestros soldados y policías caer, fallecer o quedar heridos. Entonces yo entiendo a mi padre, tal vez pensó mucho como padre y obviamente le agradezco porque sí me educó con el sentido de amor patrio, con el sentido de amor a las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo también pues me abrió mundo y oportunidades para hoy poderle servir al país con cariño y con alegría también. Hombre, pero si era por su seguridad que le iban a evitar la carrera militar, déjeme decirle que la carrera política, no le voy a decir que es la más segura, en Colombia sobre todo. Sí. Eso debe ser el punto que le quedó ahí pendiente a mi papá. Y es que él seguramente quería verme en otras cosas y de verdad, él se imaginaba otras cosas para mí, pero así son los hijos. Los hijos al final no le hacen caso a los padres. Uno hace uno es lo que es. Uno es lo que es. Y yo terminé de todas maneras muy cerca de las Fuerzas Armadas, muy recorriendo el país. Yo creo que debo ser una de las personas que más le ha tocado andar por Colombia, cosa que me enorgullece profundamente. Yo conozco todas las ciudades capitales del país, todos los departamentos, casi todos los parques naturales, me falta uno o dos, y más de 300 municipios. Entonces, pues eso es satisfactorio y es emocionante y tal vez es lo que me da hoy cierto sentido de poder tratar de servir, de verdad de servir, de conocer los problemas y poder tener un punto de vista claro, de conocer la gente, de entender que los problemas no se resuelven desde oficinas centrales, aisladas de la gente, sino allá en el terreno. En el lugar. Y yo creo que eso pues es una bonita oportunidad, así que me da pena con mi papá, pero sí, terminé no muy había metido nada en las que Fuerzas hacer. Armadas y por el otro lado en este deseo de Doble servicio riesgo. a Colombia. Y además, yo sí quisiera que habláramos de las FARC y qué ha significado para usted, porque definitivamente en su ministerio pues se dieron fuertes golpes a las FARC. Hoy en día, ya después de haber firmado un proceso, ¿cómo las entiende usted? ¿Cómo ve además el proceso? ¿Le gusta lo que está pasando o no? Pues mire, lo primero, decir que el uso de la fuerza legítima del Estado, y así suena un poco discurso, esto hay que entenderlo de esa manera, es algo que se hace con mucha seriedad, con mucho sentido de país y siempre con una visión de valores y ética muy fuerte. ¿Por qué? Porque solo hace sentido el uso de la fuerza si realmente eso termina por crear una mejor condición de vida para la gente. ¿Por qué se usa la fuerza? Para proteger a los ciudadanos, para garantizar sus derechos y para oponerse a aquellos que están violando los derechos de la gente. Y esto suena un poco largo, pero realmente ese es el principio por el cual se actúa. Y sí, nuestras Fuerzas Armadas dieron golpes enormes. Si no hubiera sido por eso, nunca habríamos tenido un proceso de diálogos, nunca hoy se podría estar hablando de paz. Frente al presente, que creo que es lo más importante, y el futuro. Digamos, la historia ya está atrás y nos debe inspirar, pero ahora es el presente y el futuro. Yo creo que Colombia es un país que realmente quiere la paz. No hay quien no trabaje por eso. Yo les digo, yo siento que cada golpe que dábamos era para eso, para que el país no tuviera que ver más violencia. Y en buena hora eso, digamos, se logró. Pero sí molesta mucho. Uno, la idea de que se pudo haber negociado mejor. Siempre queda esa espinita. ¿Sí pero cree dos, que no fue el mejor acuerdo posible? Sí, yo creo que se pudo tener un mejor acuerdo. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué Pues le mire, cambiaría? si hubiésemos estado unidos, primero que todo, y no en esta división, en estas barras bravas en que terminamos, todo el mundo fraccionado y atacándose unos y a otros, pues ahí nos sacaron ventaja. Y las FARC entendieron ese momento y por eso sacaron un mejor negocio. Yo pienso que
En el tema justicia se pudo haber hecho algo mejor, en el tema incluso de lo que pasó con el narcotráfico, sin duda se podía hacer algo mejor, y en los temas de desarrollo de esas regiones se habría podido hacer algo mucho más efectivo. Pero aquí lo que importa es hacia adelante, ¿qué le pasa a uno? Yo creo que lo que a uno le molesta es ver que se gasten, mire, 2.000 millones de pesos fácilmente, en eventos, en fiestas. El concierto, el logo proyectado en la catedral. Todas esas cosas, es decir, un poco de dinero. Usted se imagina si ese dinero, que básicamente equivale a lo mismo que dicen que pagaron unos políticos corruptos por fallos judiciales. Entonces imagínese esas platas, esos dineros utilizados en los campesinos más pobres, utilizados en los niños que hoy no tienen acceso a la educación. Eso es mucho dinero. Pero permítame. Y si eso en fiestas, cuando termino con esto, sí. hay muertos. Es decir, yo no creo que ni esté bien ni sea prudente hacer fiestas y eso, porque eso se ve arrogante, se ve irrespetuoso para quienes tuvimos víctimas en esta situación. Eso causa dolor y uno dice, oiga, un momentico, la paz sí, pero es decir, ¿y quién controla esto? Alguien tiene que ponerle límites a esto. Y yo en eso sí digo, yo sí quiero una reconciliación nacional, voy a liderar, sin duda, llevar el país al futuro, meternos en el tema de la tecnología, preocuparnos más por la economía familiar, por la seguridad en las calles, por la salud de la gente que requiere humanizarse un poco más, por la educación de los niños, por luchar contra la corrupción, así como acabamos con todas esas cabezas del terrorismo y de la criminalidad, acabaremos con las cabezas de la corrupción, pero sin andar declarando a todo el mundo corrupto, sino realmente persiguiendo a los corruptos. Bueno, sí, pero permítame, lo que es que de todas maneras usted sabe que como partido político y como cualquier otro partido político, pues tienen que tener un presupuesto, ¿no? Y tienen que hacer no solamente estos actos del fin de semana, sino que vendrán seguramente muchos más. El mensaje ahí, ¿cuál sería? Porque en últimas, eso ya está negociado, ya están sobre la mesa, ya son una fuerza política, digamos, o empiezan Legal, a ser una sí, fuerza política. Y no es esa una parte de la reconciliación que es importante aprender a manejar esa incomodidad. Yo entiendo que hay una incomodidad, como no la tenemos todos, pero pues aprender a poner esa incomodidad a un ladito y hombre, ya nos toca escucharlos, ¿no? ¿No lo ve así? A mí me parece muy bueno su punto y yo le diría lo siguiente, una sociedad que va a avanzar requiere entrar en aceptación, entrar en reconciliación y moverse. Pero no olvidar que aquí hubo un acuerdo y ese acuerdo debe tener unos límites y tiene unos elementos que son vitales. Uno, por ejemplo, que es vital. No se puede hacer política con armas. Ningún partido. Estas personas aún tienen pendientes, por lo menos conocidas, cerca de 450 caletas en su poder, con armas y explosivos, que aún no se han entregado. Entonces uno dice, hombre, si se aplazó la entrega de todas esas caletas y esas armas, ¿no sería prudente aplazar el comienzo de su vida en la política? Esa es una pregunta. La segunda, hombre, el dinero, ¿de dónde sale ese dinero? Porque ¿será que eso es dinero del que se consiguió con el narcotráfico, la minería criminal, extorsiones, secuestros? Porque si eso es así, oiga, a mí me da pena, pero ese dinero debería estar reparando toda esa gente que murió. Yo siempre cargo en mi memoria un tema dolorosísimo, tal vez fue en Vista Hermosa, un carro bomba donde asesinaron a un bebé y a una mamá, esposas de un suboficial de nuestro ejército. Yo eso no lo olvido, yo digo, hombre, ahí es donde debería estar este dinero. Todos esos campesinos que desplazaron, mire, el otro día en la ciudad de Cali, en el distrito de Agua Blanca, me tocó sentarme a oír las víctimas. Y yo tenía curiosidad de ver qué iban a decir. Una señora contando cómo la sacaron de su casa, le quitaron todo y hoy pasa trabajos y prácticamente vive la caridad en la ciudad de Cali, lleva 10 años en eso. Otro señor del área de Buenaventura, que contaba él, un día le dijeron, usted se va de aquí y punto. Y esta gente haciendo fiestas. Entonces, sí, ahí es donde dice uno, ojo, porque es que reconciliarse sí requiere tener una actitud de reconciliación, de guardar el honor y si se quiere la gravedad de lo que pasó. Eso no se puede obviar así nomás. Entonces es, por un lado, la sensación de incumplimiento, por el otro lado, la actitud. Como el cinismo.
podríamos decir casi. Sí, yo creo que sí. Si yo recapitulara un poco lo que usted está diciendo es, nos tragamos unos sapos a la hora de hacer el acuerdo, pero los tragamos, pero usted no quiere que nos traguemos más sapos en la implementación de esos acuerdos que se hicieron. ¿Es algo así? Sí, yo creo que el país se tuvo que tragar más sapos de los que nos imaginamos en la negociación, pero ahora en la fase de implementación hay que asegurarse que se cumple y no poner al país a esto, porque ¿sabe qué va a seguir pasando? Esa polarización que nos va a seguir impidiendo hablar de lo importante. La economía familiar, yo insisto, la seguridad en las calles, este tema de la salud, la educación, ir detrás de los corruptos. Parece que nos quieren es estancar en el pasado, por eso es que se requiere realmente una actitud. Más que nada es una buena actitud, es un cumplimiento, es demostrar que sí se está cumpliendo. Y yo sí creo que aquí las autoridades que tienen hoy la responsabilidad de dar permisos o no dar permisos, sí deberían ser muy transparentes con el país, en el sentido de decir, mire, esto está autorizado por tanta plata, las fuentes son estas, etcétera, y no hacerse como si eso estuviera pasando en Alemania. Me da pena, esto está pasando aquí. Oiga, en nuestra Plaza B Bolívar. Y nos pusimos muy serios, sí. Pero para terminarlo serio, muy cortico. No, pero el ELN, que ahorita pueden hacer un anuncio de un cese el fuego con el ELN, estamos esperando que al parecer habría una transmisión del presidente para contar eso al país. ¿Qué piensa? Mire, todo proceso termina en que al final se deje la violencia. Y que se deje la violencia sí es buena noticia. Yo lo que creo es que no se pueden cometer los errores que se cometieron en el proceso inmediatamente anterior al de las FARC. Y espero que no sea otra vez una cosa cosmética simplemente porque estamos en la fecha de la Semana del Papa. Entonces eso genera como dudas de si es más querer reflejar una cosa y sacarle provecho en un momento político o si es una cosa de fondo, legítima, que lleva al fin de la violencia por parte del ELN. Lo otro es el contenido de la negociación. Si ya lo de las FARC es tan dramático y difícil de incluso implementar y aceptar para el país, pues me parece que malo sería si eso es escasamente la base y están tratando de sacar todavía más beneficios. Ojo con eso porque yo sí creo que en esto no es un tema ya cosmético, el país está muy claro en estos temas. Me ha pasado esto. Es curioso, no es la gente más adinerada la que hoy siente una molestia con algunas de las cosas que están pasando. Mire, me pasó aquí en el sur de Bogotá, me pasó en el mercado de Barranquilla, me pasó en Agua Blanca, en Cali. ¿Qué dice la gente? Oiga, a nosotros nos toca trabajar. Me decía el otro día incluso un vendedor ambulante, nos persiguen. En fin, hay una cantidad de gente que se siente hoy que la situación está muy dura y siente que no recibe nada. Y el comparable inmediato es, y en cambio hay unos tipos que violaron la ley, asesinaron, etcétera, les dan plata, les dan para fiestas, etcétera. Ojo, hay que tener sensibilidad con el sentimiento del país, porque siempre, insistí yo, la paz tiene que ser para los 50 millones de colombianos y no pensando en grupos de 15.000 o de 5.000 individuos. Ellos tienen que poderse adaptar a la nación y no la nación tratar de empaquetarse para poder adaptarse a lo de ellos. Hay que ser muy cuidadosos en eso. Cuando usted pone esas críticas en Twitter, por ejemplo, la que hizo con respecto al concierto de las FARC, que ya nos explicó acá, la gente lo primero que dice es, pero si este era de Santos, ¿usted cómo siente esta nueva posición? ¿Es realmente un distanciamiento de Santos? Digamos que ya podemos decir que esa amistad, porque fueron muy cercanos, ¿se acabó? ¿Cómo la entiende usted? Pues le respondería varias cosas. La primera, a mí me aterra hoy que uno le haga una crítica a las FARC y se entienda como una crítica al gobierno. Eso yo no lo puedo entender. Y no lo puedo entender porque precisamente en mis funciones dentro del gobierno hicimos todo, precisamente fue para derrotar militarmente a esas organizaciones y para que en efecto formaran parte de la nación. Entonces yo sí creo que, digamos, ser enfáticos en el cumplimiento de un acuerdo, nada tiene que ver con que se interprete como una agresión a un gobierno. Lo otro, hay otros que critican lo contrario. ¿Y usted cómo se atreve a criticar si usted trabajaba en ese gobierno? Claro que trabajaba en ese gobierno. Producimos con las Fuerzas Armadas los resultados más impactantes y más decisivos contra esas organizaciones. Pero ni yo era el jefe negociador, ni era parte del equipo negociador. Y a propósito, siempre manifesté con toda claridad
aquello que me parecía preocupante. Lo hice en los canales y en los escenarios apropiados y algunas veces lo hice público, por ejemplo, en el tema de haber parado la lucha contra el narcotráfico, tema que siempre me pareció equivocado, digamos, porque ¿qué ha terminado de pasar con el narcotráfico? Microtráfico en las calles, inseguridad. Vayan a los barrios de Bogotá nomás y vieran la reacción de la gente con el microtráfico hoy en día. Yo recuerdo el otro día caminando aquí en una calle, en un barrio que una abuelita me decía con sus 2 nietecitos, es que estos niños yo no los puedo dejar salir. No los puedo dejar salir porque resulta que aquí hay unas pandillas que los van a motivar al consumo o me les van a hacer algo a los muchachos. Esas son las realidades que hay y por eso es que tener cierta firmeza en algunos asuntos es vital. Bueno, volviendo a la vida personal, al lado B, es que hay mucho para hablar. Las rancheras, ¿no? Que siempre le han encantado, Sí. pero ¿cómo era eso que sus amigos oían vallenato, pero usted insistía en las rancheras? Pero ahora oyes música clásica en el carro. Entonces ha tenido una variación de géneros. Me tiene usted aterrado, ya sabe todo y algo más. ¿Ah? Sí, yo siempre digo que yo soy de la generación que llamaban los crossover, y es que uno oye de todo, Sí, según el momento, según la alegría. Yo digo, yo a veces con mi niña hoy en día disfruto hasta los éxitos del reggaetón, y ¿De me verdad? encanta. Yo oye uno, no sé, Maluma, J Balvin, a todo el mundo, de verdad. Además que Pilar fue la que lo puso a bailar porque no sabía. Ah, sí, no, mire, sin Pili, mi señora, que a propósito, divina mi señora, sin ella yo creo que ni estaría en esto, ni me veo bien en nada, pero definitivamente nunca habría podido bailar. Así Y un que, último dático es que le gustan los frijoles, su plato sí. favorito, pero el abuelo le hace un riño especial, ¿o qué es lo que le usted está prepara? demasiado informada, me tiene aterrado. Tengo informantes. Sí, mi abuelito que vive todavía, un viejito adorado, adorable él, recio, y al que le debo también mucho de formación, así como a mis padres. Una de las cosas que sí yo aprecio de él, un hombre de extracción campesina, fuerte, rígido, es que ese abuelo a mí me enseñó a estar en todas partes y estar cómodo y tranquilo y a comer de todo. Lo que haya. Entonces, cuando me quiere consentir, yo anuncio que voy para donde mis abuelos, compran un riñoncito, lo asan lo más de rico y creo que soy el único que come riñón con mi abuelo. déjeme decir, allá sí no me invite, de resto lo acompaña. Son gustos, ¿ah? Bueno, ante todo Colombia, así se Ante llama el todo movimiento Colombia. que está reuniendo las firmas del candidato, precandidato Juan Camilo Pinzón. Le agradecemos, gracias por estar acá, brindamos por usted, como hacemos con todos nuestros invitados. Esto es Muchas gracias. Despierta Bogotá. Juan Carlos Pinzón. Ay, Juan Carlos, qué bestia. Yo Juan qué Carlos dije como el Pinzón, chavo. bueno, además, gracias por estar acá. ti. Nos vamos a una pequeña pausa, esto es Despierta Bogotá.